Queridos amigos de la revista Negocios, hoy tenemos un evento muy importante aquí en nuestra revista, ya que tenemos dos importantes expertos del Instituto Nacional de Altos Estudios, el doctor Pochun Lee y la doctora Lourdes Montes de Oca, con los cuales trataremos los temas más importantes de la economía en la actualidad a la vista de las elecciones que tenemos muy cerca. Con ellos hablaremos sobre los problemas más urgentes de la economía, las perspectivas del nuevo gobierno que será electo y qué soluciones puede dar la economía a los problemas que presentamos. Dicho esto, doctora, le doy paso para que se presente. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Lourdes Montes de Oca. Soy especialista en temas de métodos cuantitativos, estadística y modelación econométrica. Y como ya mencioné, yo soy docente investigadora en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Hola, soy Pochun Lee, doctor en Economía Aplicada. También soy docente investigador en temas económicos. Bueno, esta cara les muestra que hablo como quiteño, tengo más de 42, 43 años viviendo en el Ecuador. Un gusto y siempre atentos a sus preguntas. Ahora tenemos unas preguntas para ustedes con las cuales sanearemos las dudas de todo el público que nos mira, ¿no? Y que tiene dudas de qué pasa en nuestra economía y cómo solucionar los problemas más urgentes que tenemos hoy mismo. Tengo una pregunta muy importante para ustedes. Hoy para los ecuatorianos la inseguridad es el problema más difícil que estamos enfrentando. Muchos quisiéramos que este problema se solucione de manera inmediata, dándole prioridad sobre otros problemas. Pero, ¿qué soluciones da la economía o qué medidas económicas puede tomar el nuevo gobierno que sea electo para solucionar el problema de la inseguridad? Doctora. Varios estudios respecto al tema y bueno, en nuestro instituto tenemos justamente la Escuela de Seguridad y Defensa. Se han hecho, como digo, algunos estudios al tema. Es un tema muy complejo y que se lo tiene que abordar de distintas aristas, ¿no? No solamente es el tema de seguridad militar, policial, sino también hay que tomar en cuenta el tema económico, qué es lo que está pasando con los jóvenes, por ejemplo, con una alta tasa de desempleo. Está el tema social, como los chicos, y es un problema súper importante, los adolescentes, por ejemplo, a partir de la pandemia, ya no están yendo a clases, a estudiar. Ha aumentado, sobre todo en la costa, la tasa de deserción escolar. Entonces, son varios temas que se tienen que abordar de manera conjunta, no solamente desde un punto de vista solo la seguridad, que obviamente es muy importante tomarlo en cuenta y dar el presupuesto adecuado a ese tema, pero también hay que ver otras aristas, otros puntos. Y esto es muy importante porque desde la economía sabemos que lo social y la seguridad va de la mano, ¿no? Si hay deterioro de los indicadores económicos, si hay deterioro de los indicadores sociales, obviamente va a aumentar la propensión de la gente a las actividades disruptivas, ¿no? Entonces, ¿pero qué políticas cree usted que serían las adecuadas que el nuevo gobierno adopte para solucionar un poco esta situación de la inseguridad y que también va ligada con el narcotráfico, ¿no? Porque la presencia de las bandas del narcotráfico y la lucha interna que tienen es la situación que desencadena este fenómeno, ¿no? Y sobre todo, un poco de dónde sacar los recursos para tal reforma, ¿no? Porque tal proyecto o tal idea necesita recursos, ¿no? Bueno, un poco desde la economía del comportamiento es súper importante involucrar a las comunidades, a las personas, en la organización propia del barrio. Justo que estamos visitando aquí Ambato, me llamó la atención algunos letreros que tenían ahí de que este es barrio organizado, por ejemplo. Entonces, al menos en las ciudades, en las comunidades, es súper importante la organización que puedan tener, o sea, conocerse entre vecinos. Ese es un primer paso para saber quiénes son, con quiénes estamos tratando y ese tipo de cuestiones. Eso es un paso, digamos, pero de ahí muchos pasos más importantes tienen que ver con las estrategias que están desde el punto de vista de la seguridad, la defensa, tanto local como internacional también, porque es un problema a nivel regional, a nivel mundial. Claro. Doctor, la misma pregunta. ¿Qué acciones debería tomar el nuevo gobierno desde la economía para un poco solucionar el problema de la inseguridad en el Ecuador? Bueno, entonces no es un problema donde echándole plata se va a deshacer, no solo es una cuestión de equipar a la policía, a las Fuerzas Armadas. A mediano plazo estamos hablando de oportunidades de trabajo para los jóvenes. Créalo o no, Nueva Prosperina,
mucho lote, es una gran caleta de narcotráfico. Las oportunidades de trabajo para esos jóvenes es muy reducida. Estamos diciendo que ellos tampoco quieren, sí, les pueden pagar $4,000 al mes, pero ponen en riesgo su vida y también están involucrados en el consumo de drogas eventualmente. Entonces, este problema social solo tiene que arreglar, o sea, con políticas. Siempre todo el mundo habla de Nayib Bukele y cómo funcionó. La verdad es que aparte de mano dura, hubo también un programa social en todos los barrios, ¿no? Usted también tiene miedo que se le lleven a sus vecinos, sean o no sean delincuentes. Entonces, esa manera de que funcione también implicaba un serio gasto en política social, beneficios, cómo reinsertar a los jóvenes de vuelta a la sociedad en algo productivo. Eso pensaríamos desde la economía. Pero también implica, ¿no?, reformar todos los sistemas de la administración de justicia, la administración carcelaria. La policía creo que hace un buen trabajo en arrestar a los criminales, pero no lo vemos qué sucede después. Y si hablamos de una verdadera rehabilitación, entonces es parte de esa política de seguridad. No solo es cuestión de castigar, sino también queremos ver gente rehabilitada. Por eso es complejo, es multidimensional y a veces hasta transnacional, ¿no? Si queremos hablar de los armas pesadas que tienen los delincuentes, está implicado también que Estados Unidos tiene que jugar su parte por el tráfico ilegal de armas, porque todo ese armamento viene de Estados Unidos. También la situación es que el hecho de que se hayan desarmado algunas guerrillas en Colombia hicieron que Ecuador fuera la nueva ruta, ¿no? La nueva ruta de transporte de la cocaína, y eso también viene del extranjero, ¿no? No es una situación particular de nosotros, sino que algo que vino del extranjero y desató el crimen aquí, ¿no? La posición estratégica portuaria del país ha hecho que se vuelva un centro de distribución de drogas, y como yo siempre explico, si hay mucha distribución de drogas, hay la gente que cuida, la gente que resguarda, la gente que administra, los controles. Es toda una estructura criminal que está aquí en el país, ¿no? Claro. Entonces, podemos estar de acuerdo que es un problema multidimensional. Sí, sí. Es un arreglo tanto de lo social, tanto... También es financiero, porque una manera de atacar eso también es reformar todo ese sistema financiero para detectar lavado de activos, por ejemplo. Atacarles donde más les duele, que es la plata. Porque tenemos un país dolarizado, tiende a ser más fácil, digamos, esta fuga de dólares o esta entrada de dólares también. Y realmente sospechamos también, ¿no?, que la economía ilegal es gran parte de la economía total del país, ¿no? Otra vez que no se lo ve contabilizado. Se han dado muchas alarmas desde organismos internacionales para verificar qué papel está teniendo el sistema financiero en esta situación del narcotráfico, ¿no? Sin embargo, no se puede lanzar dardos sin apuntar, porque deben ser cuestiones muy puntuales, y la estabilidad del sistema financiero es algo muy importante, ¿no? Así es. Y es lo que mantiene fuerte la dolarización, ¿no? Hacer la dolarización un sistema de reserva fraccionaria, ¿no? El déficit fiscal del presupuesto público para el primer trimestre de 2025 es de $226 millones. En base a estos problemas que tiene el país y a la situación económica que va a heredar el nuevo gobierno, ¿cuáles creen ustedes que serían las reformas óptimas para reactivar una economía que está en recesión hoy mismo y que no da muestras de recuperarse? Doctora. Bueno, ahí son varios temas. El primero es el tema del déficit fiscal. Bueno, hay un componente cíclico ahí. El primer trimestre de cada año es complicado para el gobierno porque todavía no tiene los ingresos del impuesto a la renta, por ejemplo. Esos terminan de ingresar recién en abril. Entonces es recurrentemente este tema. Pero más allá de eso, sí hay un déficit crónico en las cuentas fiscales, y sí es súper importante tomar en cuenta justamente eso, ¿no? Poner en balance los ingresos que tiene. Bueno, supuestamente tenemos las reglas macrofiscales en donde el gasto corriente debe estar financiado por ingresos corrientes y los gastos de inversión con deuda o ese tipo de cosas, pero se ha visto, al menos, bueno, creo que todos los gobiernos no podrían hacer distinción de ninguno de que no se están cumpliendo esas reglas macrofiscales y que fueron creadas por algún motivo, por justamente mantener ese balance. Entonces sí es súper importante, y bueno, aprovecho la oportunidad también para invitarles. El 17 de abril vamos a tener un conversatorio en el instituto justamente para analizar un poco más a profundidad los temas del financiamiento fiscal.
Es complicado para cualquiera que vaya, que gane las elecciones. Cualquiera que vaya a ganar tiene ese problema del déficit fiscal. Y un poco se nos están cerrando las puertas también cuando analizamos de que ya no tenemos espacio para poder subir impuestos, por ejemplo. Ya la gente está súper en contra de que ya no subieron impuestos, seguir subiendo impuestos, esa parte ya no es factible. ¿Qué nos queda? El precio del petróleo en este preciso momento está cayendo el precio del petróleo. Eso implica que vamos a tener menos ingresos por exportaciones de petróleo. La única vía, digamos, que nos quedaría es el endeudamiento. Pero ahí viene el otro problema, justamente en el contexto internacional, que si está subiendo, por ejemplo, el riesgo país, eso implica que tenemos menos posibilidades de financiamiento. Y igual, ahí sí depende de cuál de las tendencias vaya a ganar. Hay más apertura con los prestamistas, digamos, desde afuera, o menos apertura. Entonces, hay vista desde la economía pública, hay muchas restricciones, que cualquiera sea el candidato o la tendencia que gane, son restricciones que no se van a solucionar ni, digamos, en este año, en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Necesitan cambios sustanciales de mediano y largo plazo. Doctora, un poco nos hablaba de la disciplina fiscal. Y el FMI es eso mismo lo que nos impone, ¿no? La disciplina fiscal. Nosotros hemos estado viendo en los últimos años que aumentan las reservas internacionales y asimismo aumenta el endeudamiento y el pago de deuda. Y todos los recursos del Estado se van al pago de deuda, ¿no? Entonces sacamos dinero de la economía y aplicamos medidas contractivas. Esto no va a funcionar. Lo que mencionaba mismo de los impuestos, ¿no? ¿A dónde ponemos los impuestos? Si están reduciendo el consumo, y muchos economistas hablan de que tenemos una crisis de la demanda, ¿no? Eso es algo muy grave, ¿no? Doctor Pochunli, ¿qué nos puede decir respecto a este déficit fiscal que hereda el nuevo gobierno y qué medidas puede tomar para solucionarlo? Bueno, siempre hemos trabajado con déficits fiscales. La verdad es, para reactivar la economía, estamos hablando de que en parte tendría que ejecutar ese plan anual de inversiones. Y realmente es muy bajo, estamos hablando de 500 millones. Y 500 millones para todas las carreteras hidroeléctricas, mantenimientos termoeléctricas necesitamos, no es suficiente. Pago a los proveedores, estamos hablando siempre de una deuda que oscila entre 3.000 y 5.000 millones. El pago de eso permite, por ejemplo, que ese efecto multiplicador, ¿no? De pagar a los deudores o a los proveedores, ellos puedan también devolver esto dinamizar la economía. Entonces, eso sería una medida inmediata si es que tenemos esos ingresos, ¿no? Se vienen también problemas estructurales con el IE. Realmente nosotros contribuimos demasiado, a los que logramos contribuir, es un 20% en promedio de nuestros ingresos, y no vemos, o sea, aquí se habla de subamos la edad o la contribución, pero también está muy mal manejado. Entonces, hasta que no arreglen cómo funciona el IES, administrar todos esos fondos o todos esos recursos, por ejemplo, mucha maquinaria botada que compran y no utilizan, entonces eso es plata de todos nosotros. Y nunca tenemos turnos o hay gente que simplemente compra seguro privado. Entonces, un problema grande de la economía también es resolver este problema del seguro social en algún momento, o sea, ¿no? Administrar bien esos fondos. Eso sería en reactivación, ¿no? De lo que ya mencionó Lourdes, en ingresos parece que si queremos sacar unos cuantos miles de millones de años, hay que renegociar, por ejemplo, los espectros de la telefónica. Ahí estamos hablando de que 2.000, 3.000 millones. Eso también podría ser. Y también la producción petrolera está bajando. No solo el precio está bajando, sino la producción petrolera. Entonces, que se viene con la reforma del Trump, ¿no? Ajá. Entonces también hay este problema de que aunque el petróleo esté más alto, no podremos beneficiarnos porque o tenemos accidentes como el SOTE o tenemos básicamente tecnología un poquito más obsoleta para extraer ese petróleo. Entonces también implica mayor inversión en esto o hablar de esas alianzas público-privadas, ¿no? Eso también es, porque ahorita no hay una alianza público-privada conocida, ¿no? Y existe la ley, pero no ha habido un proyecto que se lo haya aplicado.
Sí. Entonces hablamos de que hay que financiar también la obra pública con inversión privada. Bueno, pero hay trabas constitucionales dentro de este ámbito, ¿no? No se puede entrar con la inversión privada a sectores estratégicos. Y yo creo que también el problema aquí es, como lo dice Alberto Acosta en su fantástico libro Historia Económica del Ecuador, ¿no? Que la historia de las alianzas público-privadas han sido más transferencia de capital, ¿no? A las élites, transferencia de infraestructura. Y ahora yo mismo algo que veo importante es que podría reactivar la economía para mí de una manera rápida, es mantener la infraestructura estratégica pública, porque se han caído muchos puentes, explotó el SOTE, y son cosas que se necesitan ya y que deben estar reactivadas, ¿no? Así es. Sí, o sea, realmente hay un gran déficit, no solo para Ecuador, sino toda la región de infraestructura pública, más carreteras, puentes, proyectos energéticos, algunos ya hasta renovables, por el cambio climático que también se viene. Y lo estamos viviendo hoy día, ¿no? El año pasado fue seco, este es recontra que lluvioso y estamos sufriendo los estragos del Niño. Y eso tampoco creo que han considerado los candidatos, porque sabemos que no va a haber apagones, pero vamos a tener que reconstruir todas las carreteras o todo lo que se ha dañado. Pero hay inundaciones, ¿no? Y ese es el problema que enfrentamos la gente que hacemos ciencia, ¿no? Porque advertimos de los problemas que se vienen, la gente advirtió del cambio climático hace mucho tiempo y ahora, con lo que dice el doctor, pues queda muy obvio, ¿no? Un año de sequía, otro año de lluvias muy fuertes, es el clima variable, ¿no? Y asimismo veo que se hacen muchas observaciones desde el lado de la economía, pero poco lo oyen los hacedores de la política pública, ¿no? No solo aquí, a nivel mundial, ¿no? Tras las elecciones que tenemos a puertas, ¿cuál es el panorama económico, social y político que pronostican ustedes como expertos económicos? Doctor. Creemos que estamos saliendo de una recesión. O sea, ¿no? Yo creo que abril 15, después de las elecciones, ya va a salir las estadísticas. Como economistas estamos apostando a cuánto va a ser la recesión, negativo 1, negativo 2. Entonces, sí, esto es con suma porque ya tuvimos 3 cuartos seguidos de crecimiento negativo, de crecimiento, llamémosle. Y solo falta completar el último cuarto, se suma y ahí están las apuestas ganadas o perdidas entre economistas. Entonces, salir de esto va a ser difícil porque parece que ambos partidos, no importa quién gane, están pensando en una constituyente. Y una constituyente es otra etapa de incertidumbre de al menos un año. O sea, ¿no? Estamos hablando que ya lo hemos vivido antes. Es una consulta, después de la consulta los constituyentes redactan la constitución, otra consulta que pase. Entonces estamos hablando veremos certidumbre 2026 a mediados y veamos qué dice esa constitución, porque una constitución implica cuáles son las reglas de juego comerciales y qué tan libre o cerrado es, ¿no? Entendemos que la Constitución de 2008, por ejemplo, no es muy favoritista a inversión extranjera o no puede firmar tratados internacionales, por ejemplo, en lo que es tratados de inversión especialmente. Entonces, tenemos que ver qué sucede, por eso no le damos mucho ánimo, diría yo, al menos es mi opinión, de si es que vamos a una constituyente que la economía esté en un sendero de crecimiento. Claro. Doctora, ¿cuál es su pronóstico? Bueno, igual estamos haciendo las apuestas, a ver. El tema es que básicamente a partir de 2015, en el ámbito regional, no solamente de Ecuador, se terminó el ciclo positivo, digamos, de los precios de las materias primas. Y si vemos las estadísticas, justamente a inicios del 2015 hay un estancamiento de la economía. Luego, o sea, no crecimos hasta el año 2019. Luego nos cayó la pandemia, decrecimos casi un 14% y no nos hemos podido recuperar completamente desde ese momento, desde ese entonces. Entonces, hemos venido un poco ahí fluctuando. Está el tema de la inseguridad, el tema de la crisis que nos cayó al final del año anterior. Entonces, aparte, el contexto internacional también es bastante incierto, digamos, en este momento. Entonces, estamos en un momento y con el tema de las elecciones en la coyuntura nacional, obviamente los inversionistas no tienen esa certeza como para decir, ok, voy a invertir más, menos, lo que sea. Entonces, están un poco precavidos en ese sentido de que no van a invertir hasta tener un poco más de certezas, ¿no? De saber de que
cualquier persona en cualquier parte del mundo si invierte en algo es con la expectativa de que va a ganar. Nadie va a invertir para perder, ¿no? Bueno, se puede estar a veces, pero digamos que un comportamiento racional económico es ese, ¿no? De que si uno invierte es para obtener una ganancia. Entonces, el panorama sí es muy, muy complicado y es súper importante también los mensajes que puedan dar tanto los hacedores de política pública, específicamente los ministros, el ministro de Producción, el ministro de Finanzas, de Comercio Exterior, en dar en los mensajes y en las acciones también, dar ese sentimiento un poco más de certeza. O sea, también hay episodios en los que se tiene como, no sé, temas un poco más personales, más políticos, ya que se entiende, digamos, por las redes sociales y la discusión y todo. Pero más allá de eso, sí es importante un acuerdo país. Un acuerdo en el que todos digamos, ok, estas son las grandes líneas, necesitamos salir de este hueco en el que estamos en este momento, necesitamos recuperarnos y en lo posible en el futuro alcanzar un nivel de crecimiento económico, crecer económicamente. Necesitamos seguridad en todo ámbito, en el ámbito jurídico, en el ámbito físico, incluso necesitamos tener un poco más de certezas. Entonces eso sería un poco el llamado importante. Y esto es importante, ¿no? Porque los agentes económicos son inteligentes y nosotros podemos ver a corto plazo que no se van a solucionar las cosas, ¿no? Porque tenemos un sistema financiero con depósitos que suben cada vez más, el crédito se ha enfriado, la inversión doméstica se ha enfriado, la inversión extranjera no se diga que están en niveles muy bajos. Entonces, al ser indicadores adelantados de la economía, podemos prever que la situación no se va a mejorar inmediatamente, ¿no? Aparte de las múltiples coyunturas negativas que estamos enfrentando. Por lo tanto, podemos recomendar precaución, ¿no? A nuestros amigos ya al otro lado de la cámara, precaución en las decisiones económicas ante los posibles inconvenientes que se generan en la economía, ¿no? El año anterior experimentamos una crisis del sector eléctrico que costó, según análisis de varios economistas, 250,000 empleos a la economía. ¿Creen ustedes que se solucionó el problema del sector eléctrico? ¿Se viene de nuevo? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Qué es necesario? ¿Qué opina respecto a esto, doctora? Bueno, digamos que hemos tenido un poco de suerte en este momento con las lluvias que tenemos y eso de alguna manera nos ha permitido tener en este caso corriente eléctrica y un flujo constante, digamos, porque había algunos especialistas que nos decían si es que hay una sequía a finales de marzo volverían nuevamente los apagones que tuvimos a finales del año anterior y lo que estamos teniendo ahora es más bien un exceso de lluvias, digamos. Entonces, ese es un evento totalmente exógeno que no está controlado por ninguna política energética, ni política pública, ni nada por el estilo. Y es un poco esa la dinámica que hemos tenido. O sea, no hay planes específicos de decir, o sea, me refiero a un plan de mediano y largo plazo, ¿no? Han sido planes un poco más reactivos. De que en este momento sucede tal cosa, necesitamos las barcazas, vénganse las barcazas, tratar como de apagar los incendios de ese momento. Eso ha sido un poco la dinámica y tiene mucho que ver con el ciclo político, ¿no? Porque hemos estado asistiendo a varias elecciones casi que cada año, básicamente. Entonces, se prioriza mucho el tema político en sí, que no está mal, es parte de la política pública también. Pero lo que yo voy es que sí necesitamos estos grandes acuerdos nacionales, un plan de soberanía energética en el que se hagan las inversiones necesarias, no solamente para cubrir el bache en ese momento, sino que se pueda tener un flujo constante, ¿no? Aparte, en la dinámica no solo poblacional, la población crece, entonces necesitamos mayor oferta energética, pero aparte, por ejemplo, utilizamos más dispositivos electrónicos, hay las nuevas generaciones igual tienen otras dinámicas, entonces necesitan más consumo energético, entonces la demanda energética aumenta constantemente, pero tenemos una oferta que se mantiene fija, básicamente, entonces obviamente va a haber una brecha al tiempo que pasa, ¿no? Entonces
Es importante eso, hacer las inversiones pensando no solo en la siguiente elección, sino también pensar en las futuras generaciones. Doctor, ¿qué nos puede decir? Creo que la solución rápida y simple ya existe, es seguir el plan maestro de energía. Pero en eso hay una combinación de mantenimiento de todas las hidroeléctricas y las termoeléctricas, que es lo que nosotros tenemos. Y de ahí pensar, también proyectar cuál es la mayor demanda que decía Lourdes. Y pensar también, ¿no?, en usar energía renovable también y que no sea solo dependiente en la parte hidroeléctrica. Que queríamos que Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, en algún momento iba a ser la solución a todo eso. Y de ahí ya con todos los apagones aprendimos que Coca-Cola desde pasada hubiera sido bueno también que hagan la versión con reserva y eso permite, digamos, de una manera controlar el nivel de flujo según demandas, ¿no? Pero ya tenemos un plan maestro. De lo que he leído es que si es que logramos también serviciar, mantener y terminar algunas obras, sí tendríamos suficiente energía, al menos la oferta energética sería suficiente, porque estamos dependiendo de energía eléctrica muy cara, las barcazas por kilowatt, que son más de 25 centavos, cuando esperamos pagar 8 o 10. En parte también, no sé si es que eso sí es muy debatible hablar de la alianza público-privada del sector estratégico eléctrico, pero sabemos que también la inversión privada no supera los 100 megawatts por ley o en la práctica. Entonces también hay que pensar en ese tipo de opciones, ¿no? Y eso también afecta a inversión extranjera, ¿no? Decirle a la minera Ecuacorriente que usted tiene que cortarse del parte eléctrico también afecta a que esa productividad, ¿no?, que tenemos de esas exportaciones en refinados de cobre. Queremos agradecerles a ustedes, amigos de la revista Negocios, por acompañarnos en este programa tan importante donde hablamos de situaciones muy puntuales de la economía ecuatoriana con dos grandes expertos. Quisiera agradecerle a la doctora Lourdes y al doctor Pochun Lee. Espero que tengamos otra ocasión de tratar los temas más importantes de la economía y les hago una invitación para evaluar los logros del gobierno electo después de un mes de que están en el poder. No, muchísimas gracias. Ya, el otro.